día, querido hermano y amigo fetevidente. Bienvenido a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano, donde estamos más que complacidos de compartir con ustedes todo lo que en el día de hoy vamos a aprender y vamos a conocer de la mano de nuestra Madre María. Conmigo, como siempre, se encuentra Tomás. Bienvenido. Hola, Katia, ¿cómo estás? Hola, amigos fetevidentes. Bueno, aquí compartiendo, como siempre, Un Nuevo Pentecostés Mariano, el programa que, pues, en este sentido le brinda a María, nuestra Madre, la mayor cantidad de conocimiento posible con el fin de poder conocerla y con conocerla poderla amar. Además de ello, pues, en este sentido, siguiendo lo que es esta serie de programas en las cuales estamos hablando de los pastorcitos de Fátima, Katia, y hablábamos en el primer programa, el anterior, de lo que era un pequeño resumen de sus vidas en general, ellos en conjuntos, los tres pastorcitos de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta. Y hoy nos vamos a inmiscuir en la vida, casualmente, y espiritualidad de Santa Jacinta, la más chiquita de los tres, y que logró ser santa aún a su muy corta edad. Así es. Entonces, todo este tipo de connotaciones históricas y espirituales nos va a tocar conversar hoy, Katia, con los amigos fetevidentes. Muy bien. O sea que el programa de hoy promete estar muy interesante. Antes de dar inicio a todo el contenido que tenemos hoy para compartir con ustedes, ¿qué les parece si nos ponemos en manos del Espíritu Santo y hacemos lo que todo cristiano debe hacer, no arrancar ni hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo? Así que, ¿te parece, Tomás, si invitamos a los amigos fetevidentes ahí donde estén, si les es posible cerrar sus ojos, ponerse en actitud de oración y que nos acompañes a la oración que tú nos vas a guiar, ¿te parece? Claro que sí. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, ven y mueve nuestros corazones, inúndanos con tu amor y tu misericordia, y que el Espíritu Santo nos permita no solamente tener apertura de mente, sino de corazón y de alma, con el fin de recibir la información que así quieres que podamos nosotros impartir. Que desaparezcamos nosotros para que sea tu gloria y la de nuestra Madre Celestial, la que llegue en cada uno de nuestros hogares y la de nuestros hermanos fetevidentes. Amén. Amén y amén. Bien, como adelantabas, Tomás, en programas anteriores, exactamente en el anterior programa, lo que pasa es que ya venimos hablando de algunos temas de nuestra Madre, pero específicamente en el programa anterior estuvimos adelantando muchísima información acerca de los tres pastorcitos, de las apariciones que tuvo nuestra Virgen en Fátima. Y usted podrá decir, bueno, pero es que esa historia así como que tan lejos por allá, que pasó hace rato, y yo como que ¿para qué? Bueno, déjeme contarle que de la mano de estos tres pastorcitos y de nuestra Madre María tenemos muchísimo que aprender, no solo de todo lo que representa para nuestra familia, lo que ellos dejaron como aprendizaje, ya sea que haya sido un legado que se propusieron tener o por mera historia de vida, pero tenemos mucho que aprender acerca de la importancia de cómo aplicarse en nuestra vida, en nuestra familia, para nuestros hijos, y créanme que en el día de hoy vamos a aprender muchísimo. Vamos a divertirnos también bastante porque son personajes de nuestra historia como vida cristiana y como iglesia que debemos conocer. Y también que además son los mensajeros valga la redundancia, los mensajeros de ese importante mensaje que nos dejó nuestra Virgen ahí en Fátima. Así que si te parece. Sí, mira, hoy, como les comentaba, vamos a conversar de Santa Jacinta Marto, la más pequeñita de los tres pastorcitos. Y como muy bien decías, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia? No es que simplemente no tenga una connotación histórica, sino que Jacinta es santa. Fue proclamada santa en conjunto con San Francisco, Santo Francisco Marto, el pastorcito de los tres, el 13 de mayo del 2017 por parte del Papa Papa Francisco. ¿Okay? Casualmente en la conmemoración del centenario de las apariciones de Nuestra Señora, que se cumplían casualmente ese 13 de mayo del 2017. Un paso atrás, Tomás, solo como para asegurarnos que todos los que nos están viendo comprenden el contexto en el que estamos, ¿sí? Nuestra Madre María
ha tenido a lo largo de nuestra historia distintas apariciones en distintos lugares. Esta particular a la que hacemos referencia sucedió en un pueblo de Portugal llamado Fátima, y allí se le apareció no al sacerdote de la iglesia ni a las consagradas, no, se le apareció a tres niños muy pequeños que dentro de todas sus circunstancias ellos tampoco iban buscando dónde encontrarse con la Virgen, ellos estaban haciendo lo que usted podría estar haciendo, sus labores diarias, y resulta que luego de algunas preparaciones que tuvieron, finalmente tienen este encuentro, no uno, varios, con nuestra Santa Madre Celestial. Y son tres niños. Y como bien decía Tomás, pues hoy vamos a hablar de la más chiquita de todos, de los tres. Claro. De la más chiquita, de la más pispireta, si podemos decir para entendernos en buen panameño, de la más alegre. Y ahora sí, como estabas diciendo, todo lo que Jacinta tenga para contarnos y aprender de ella en el día de hoy. Como hablábamos la semana, el programa pasado, anterior, en el que comentábamos que la vida en conjunto de ellos, ahorita pues vamos a conversar específicamente de Santa Jacinta. Ella en el momento de las apariciones simplemente tenía 6 años. Imagínate, una niña. 6 años, como bien lo describe Sor Lucía, que es la mayor de los tres, que vivió un tiempo más, que ese tiempo más representó 95 años de vida, y que escribió estos grandes libros donde se habla de la historia y la espiritualidad de Fátima a través también de los pastorcitos y toda la vivencia que ellos tuvieron y también su camino de santificación. Por cierto, en ese momento ya tenía 6 años y no vivió mucho. Igual la Virgen ya le había comunicado que iban a vivir muy poco, pero que iban al cielo. Es una connotación muy importante. Y ya en este efecto, con una niña de 6 años recibir esta información, wow, pero todo estaba marcado en lo que venía después en las apariciones, pero previo, ¿qué representaba? ¿Cómo era ella? Era una niña que, según hasta el mismo libro de Sor Lucía, cuando lo escribe, y ella misma lo comunica, ella, Sor Lucía era prima de Jacinta y Francisco, Francisco y Jacinta eran hermanos, y dice que lo único que lo unía a ellos, más específicamente a Jacinta, era el parentesco, porque decía que de Jacinta en ese momento era antipática, era egocéntrica, excéntrica, todo lo quería manipular. Una niña de 6 años, todo lo quería manipular ella quería simplemente, era ella la que quería ganar los juegos y buscaba el juego, le gustaba el baile, le gustaba cantar, pero era ella la que quería sobresalir. Entonces, sin embargo, siempre da la connotación, Lucía, de que era muy buena niña, una muy buena niña. Vive una vida convencional entre pastoriños y se dedican al pastoreo, aun cuando a su corta edad, porque le insiste tanto a la mamá, o sea, la mamá de Jacinta y Francisco, para que les permita estar con Lucía, que ya en mayor edad sí se les permitía pastorear las ovejas. O sea que ellos estaban como que aprendiendo de la prima mayor. Pero más que para aprender era para acompañarla y poder jugar con ella. Claro, en esto viven una sabios. Experiencia de niños. Claro. Y en esa experiencia de niños, pues comenzaban, cantaban, se reunían y esperaban los atardeceres donde les fascinaba ver la aparición de las estrellas y hablaban de que las estrellas representaban el candil o la candela o la vela de cada uno de los ángeles. La aparición de la luna era el candil de la Virgen y el sol, cuando esto desaparecía, referían que era Dios, que iba desapareciendo mientras aparecía María, que resplandecía y iluminaba el resto de la oscuridad, que al final es el significado de lo que tiene la palabra Fátima. Ajá. Fátima es luz que ilumina en medio de toda la oscuridad. Cómo se estaban dando ya estos temas muy catequéticos y muy evangelizadores ya de parte de ellos, siendo niños convencionales, comunes y silvestres. Venían de una educación específicamente cristiana católica, por cierto, rezaban el rosario, pero como muy buenos niños, después de almorzar, comenzaban a rezar el rosario de manera muy corta. En cada Ave María decían Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Cuenta. Cuando terminaban con terminaban, hacían al revés, terminaban con el Padre Nuestro y decían Padre Nuestro, y terminaban. Se pueden asumir que ese rosario terminaba muy rápido, pero con el fin de que fueran a jugar. Y todo este tipo de circunstancias fue cambiando a través de lo que era su vivencia en las apariciones. ¿Y qué pasa en las apariciones? Como muy bien tú dices, es una situación en la que le impactó mucho a ellos, y definitivamente venía con lo que era el efecto de la aparición del ángel,
que era una preparación para ellos, le impactó tanto de una manera, bueno, una fuerza emocional muy grande, tanto que los debilitaba y los preparaba para lo que era el encuentro posteriormente con la Virgen al año siguiente. Estamos hablando de 1916, a 1917, cuando aparece la Virgen a estos pastorcitos. Y ya venían con esta preparación que le había dado el ángel de Portugal a lo que era el efecto de un cambio ya en el corazón. Ya en este sentido ellos se iban y se avivaban a lo que era el efecto de jugar y todo lo demás, con estas peticiones que le hacía el ángel de la paz, que ya lo hemos comentado anteriormente en algunos programas de las apariciones del ángel, lo podemos hablar después, pues ya traía una serie de connotaciones, de oraciones y peticiones en las cuales ya traía un cambio en el corazón de los niños. Ya no estaban tan apremiados a ir al juego, sino a escuchar y obedecer las peticiones que le hacía el ángel de la paz. Y dice que conforme ella estuvo escuchando en las apariciones de la Virgen, cada vez desarrollaba más esa sensibilidad por la preocupación de los pecadores, de la salvación del mundo. Era algo como que a ella, por lo que leí, le llegó a impactar. Eso se viene dando cuando viene casualmente la primera aparición de la Virgen a los pastorcitos. Y la primera petición que le pone la Virgen era el efecto de que si deseaban sufrir y hacer penitencia por los pobres pecadores. Algo que logra ser anecdótico, porque que alguien me venga de la nada y me diga, ¿quieres sufrir? Yo, está loco. Claro. Pero era tanto la connotación y por eso la preparación importante de lo que era el ángel de la paz un año antes, que ya ellos sabían y percibían que había algo sobrenatural y que venía del cielo. Y esta madre, Nuestra Señora, la Virgen, aparecía y le decía, quieren sufrir mucho y hacer penitencia para la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y ellos acertadamente los tres dieron al unísono sí. Wow. Entonces, en efecto, decían, van a sufrir mucho, pero la gracia de nuestro Señor siempre las acompañará. Y llega ahí a decir y relatar Lucía que a partir de ese momento, siendo ella la más chiquita, hablando en el término de Jacinta de la que hablamos hoy, ya ella percibía que el cielo le había mandado algo que hacer. Y, por cierto, en esta misma aparición, la Virgen le había dicho a Lucía que tanto Jacinta como Francisco iban pronto a ir al cielo. Y asimismo se lo comunicó a Jacinta y Francisco. Sin embargo, a ella asumir esto, a ir al cielo, en vez de preocuparse y decir que se iban a morir, se preocupaban porque decían, íbamos al cielo. Como ojalá, que yo me salvo, pero sí, el resto del pero el mundo resto queda en el mundo, ¿y qué va a ser de ellos? Ya venía el tema del infierno, ya venía el tema de los pecadores, claro, ya venía todo este tema y decía, ¿qué puedo hacer yo en tan corto tiempo para poder reparar por estas almas y por estos pobres pecadores, como se decía? Y comienza una situación entre ellos de intentar comenzar a hacer de cada acto en el día una penitencia. Wow. Y comienzan a ocurrir situaciones como las que son guardar la merienda para los niños necesitados, pasaban hambre y sed con el fin de que todo fuera en reparación de los pecados del mundo entero, hacían penitencias que luego se amarraban una soga a nivel del cuerpo, de la cintura, que lograban a veces hasta desgarrarlos en sangre, y que era por la conversión de los pobres pecadores, y así sucesivamente una serie de penitencias al día a día con el fin de que no escatimaban el tiempo para reparar casualmente por la conversión de los pobres pecadores, por la paz del mundo, y como lo veremos en el próximo bloque, una solicitud especial por el Santo Padre, en la cual tuvo gran afinidad y en este sentido también un gran amor por él, aun cuando no lo conoció. Jocosamente también lo comentaré posteriormente, cómo siente esa afiliación por el Santo Padre, por los pobres pecadores, y evitar que ellos lleguen a ese infierno que posteriormente la Virgen les señala en las próximas apariciones. Y como ve, hasta aquí, con la pequeña Jacinta, hemos tocado un tema súper importante que vamos a profundizar en el segundo bloque, y es esa disposición que debe tener cada uno de nosotros a sacrificar algo de lo que yo tengo para el bienestar de los demás, uno, y dos, esa importancia que estemos supremamente conscientes de que este tiempo, llámese 6 años o 8 como Jacinta, días o 120 años o lo que duremos es un tiempo
finito y determinado, que verdaderamente lo que importa es nuestro paso a la vida eterna. No se vayan, ya regresamos. Quédese allí que vamos a seguir aprendiendo muchísimo más. Ya volvemos. Querido hermano fetevidente y amigo, bienvenido nuevamente a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Y como vimos en el bloque anterior, hoy estamos conociendo más acerca de nuestros 3 pastorcitos de Fátima, los que fueron testigos oculares, presenciales y físicos del mensaje de nuestra Santa Madre Celestial allá en Fátima. Y hoy estamos específicamente conociendo un poco más a Jacinta, la más pequeña de los 3. La más jovial, la más alegre, la más pispireta, la que le gustaba, le cantaba bailar, cantar, pero que a partir de ese fabuloso encuentro que marcó su vida, así como para su hermano y su prima, con la Virgen, aprendimos en el bloque anterior que da un giro importante para la vida de ella. Es decir, sigue siendo niña, pero sigue ahora, a partir de este momento de su vida, preocupada por la salvación y el bienestar de personas que ella ni siquiera conoce, pero que de mano de la Madre entiende que es importante orar por el alma de todas las personas del mundo, por todos los mensajes que recibió acerca de todo lo que iba a pasar. Pero más importante que eso, desde mi punto de vista, aprende lo relativo que es para nosotros el paso por nuestra vida terrenal y que duremos, así sea días o horas en este mundo o 100 y tanto de años en este mundo. Es un periodo finito, es un periodo que lo que tiene que servir es para que nos ganemos, para que trabajemos, para que nuestra alma, que es la que puede tener la oportunidad de tener vida eterna, que es la que Dios nos prometió, la podamos lograr. Y ese, desde mi punto de vista, hasta lo que hemos conocido hasta el momento, es el mensaje que hasta el momento es más importante para que todos nos llevemos, como quien dice, anotado, para que todos nos llevemos en el bolsillo, en la cartera. Este tiempo es finito y no servirá solo, no debe servir solo para procurar una buena vida, lo cual es importante, sino para trabajar para la salvación de nuestras almas, la propia y la de nuestra familia y la de nuestros conocidos. Así que hasta el momento, como ves, son enseñanzas muy importantes las que hemos tenido de la mano de Jacinta. Y eso que solo hemos conocido de ella, un poco de lo que era antes de estos encuentros con la Madre y esos mensajes que ella fue recibiendo. Cuando ya recibía esa primera aparición y veía la petición que le hacía la Madre a los 3 pastorcitos, ella se sentía muy conmovida por los seres humanos, y al saber que ella se iba pronto al cielo, porque así lo dijo la Virgen, ella no quería escatimar tiempo en la tierra para tratar de salvar a los pobres pecadores, lo que sabía que iban al infierno como tal. Siguiendo un poquito la idea jocosa de ella, casualmente se decidieron entre los 3 no decir nada en esa primera aparición de lo que la Virgen decía. Sin embargo, era tanto el ímpetu que ella tenía dentro de lo que dijo Nuestra Señora, de que Nuestra Señora dijo que íbamos al cielo, de que Francisco y yo íbamos al cielo, decía Jacinta, que se le fue en la casa de ella. Exacto, ella le había prometido y había prometido que no lo iba a hacer, pero decía, es que había algo dentro de mí que no dejaba, que me permitía, no dejaba que lo aguantara, tenía que decirlo, y se sintió muy mal. Pero dentro de estas circunstancias pasó la segunda aparición y vino la tercera aparición, donde se da el famoso mensaje del secreto, y que sabiendo ellos que era un secreto que tenían que mantener, así lo solicitó nuestra Madre, habían 2 partes importantes de este secreto, es un secreto dividido en 3 partes, y en la cual en la primera parte se habla del infierno, en la cual a estos niños se les hizo ver el infierno tan crudo como es, y fue tan golpeado para una niña de 6 años, que hablaba luego con Lucía y con Francisco y decía, ¿cómo puede ser posible que la gente se muera así? O que viva completamente como si fuera una zarza ardiente, con todo este sufrimiento y este dolor. Y lo más impactado para ella era que no iban a salir nunca de ahí. Así es. Entonces decía,
tengo que sufrir y tengo que reparar por la conversión de esas almas para que los seres humanos, para que los pobres pecadores no lleguen al infierno. Y aquí se comienza a calcular, y ya los teólogos analizaban, que la Virgen casualmente, y eso también lo ratificaba Sor Lucía de Fátima, de que casualmente habían dos connotaciones muy importantes en esta niña que hacía que tuviera esta conmovedora conversión. Y una era el efecto de lo desgarrador para ella que fue ver el infierno directamente. A esa corta edad. Al punto que ella lo que quería era que ningún ser humano se perdiera. Y segundo, una gracia especial que le dio la Virgen en su Inmaculado Corazón, en lo que era la segunda parte del secreto, que ya lo recordará nuestro amigo Fetevidente cuando lo hemos comentado, y donde la madre pide, vendré a pedir la devoción a mi Inmaculado Corazón, y que en este sentido se haga la práctica los 5 primeros sábados de mes. Y eso lo lleva a ella tan interiorizada que dice, tenemos que reparar ese corazón inmaculado que está muy ofendido. Y bajo estas circunstancias, por todos los pecados que cometemos en cada uno de nosotros. Y se dedica a hacer una vida de reparación. Todo lo dedica, todo el sufrimiento, todas las circunstancias y las luchas que logran tener, todo lo ponen en reparación. Y sale una oración muy bonita que crean, oh Jesús mío, es por tu amor, en reparación al Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pobres pecadores y por el Santo Padre, que ella misma acuña al final, porque da la circunstancia que en la tercera parte del secreto se habla muy bien del obispo vestido de blanco, que aludían luego que era el Santo Padre. Y tuvo ella una aparición, porque sí comentaba Lucía, que ella, por el grado de espiritualidad que logró tener, ese grado de santificación que logró tener en tan corto tiempo, pudo haber tenido apariciones internas, visiones internas con la Virgen María. Y una de estas era casualmente que le hizo ver al Santo Padre sufriendo, agarrándose la cabeza, muy angustiado, y personas que desde afuera les tiraban piedras y palos. Oh, wow. Y en este sentido decía, el Santo Padre sufre mucho. Y eso, aunado a unos sacerdotes que se le acercaron a hacer una interrogación por todo lo que era el tema de las apariciones, decían que orara mucho por el Santo Padre, se lo encomendaban. Y es tarea que debemos seguir haciendo. Y casualmente, es una tarea que ella se dedicó cada momento a realizar en base a las penitencias que realizaba. Toda penitencia y sacrificio que realizaba y todo lo que sufrió, como lo vamos a ver posteriormente con su muerte, era casualmente entregándolo por el amor que es Dios, por la reparación de los pobres, de los pecados, por la conversión de los pobres pecadores, por lo que era reparación a los pecados que transgreden el Inmaculado Corazón de María y por el Santo Padre. Entonces, qué gran enseñanza ya nos brinda ella, como tan pequeñita, que en tan corta edad se dedica simplemente a una vida para reparar los corazones de Jesús y de María, como también pedir por los pobres pecadores. Entonces, ya ella se convierte en un arma reparadora y la arma misericordiosa, porque todo está dado por el prójimo. Ella se desvive, ella sufre y hace penitencia para evitar que los pobres pecadores vayan al infierno y por ende puedan ir al cielo como ella casualmente sabía que iba a ir, porque así la Virgen María se lo notificó. Es más, llega un momento, Katia, en donde le decía a Lucía, tú vas a quedarte aquí en la tierra. Por favor, cuando yo esté en el cielo, yo voy a pedir por ti. Voy a pedir para que tú cumplas la misión que en este sentido vas a hacer y que te ha encomendado nuestra Madre. Sin embargo, decía, ojalá yo pudiera tener mayor tiempo para pedir por los pobres pecadores, wow, para que muchas almas no vayan al infierno. Entonces, toda esta serie de circunstancias hace que de ella sea un alma que cada vez sea más purificada, sea más santificada, sea un alma casi en gracia. Así es. Y que, como tú muy bien decías, es digna de que nosotros podamos imitar. Toda esta trascendencia del alma reparadora, del alma de misericordiosa que se da al prójimo, se desvive en ellos. Tenían las experiencias casualmente de que pasaban tiempos con hambre y con sed y simplemente lo que hacían era todo encomendárselo a Dios
como ofrenda en reparación por los pobres pecadores, por la salvación de las almas. Todas estas actividades ellos rechazaban. Es más, cuando tenían mucha hambre se iban buscaban árboles que en este sentido tenían frutas amargas de los olivos y otras que le llaman, lo recuerdan mucho, las bellotas, cuando en la parábola de el hijo pródigo, ¿se acuerdan de las bellotas? Es que es una fruta, un fruto amarguísimo, y ellos se deleitaban de esa fruta amargosa, no por deleite, porque les gustaba, pero lo que sabía era que al comerlas y que la repudiaban al comerlas, estaban haciendo un sacrificio por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, para que los pecadores no fueran al infierno, en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y por la conversión de los pobres pecadores. Adicional, pidiendo siempre por el Santo Padre. Situaciones dignas de imitar nosotros a esta fecha. Así es. Y me llama la atención porque desde que estamos desde que hemos iniciado el programa hemos dicho, bueno, ¿y qué tenemos que aprender de estos tres personajes que la historia de la vida nos ha puesto, nuestra historia de vida como iglesia? Y este tema particular de los sacrificios es uno que no quisiera dejar pasar por alto, de qué es lo que tenemos que aprender. Tal vez en nuestra iglesia católica cristiana no estamos muy acostumbrados, digamos, a usar el sacrificio del ayuno, por poner solo un ejemplo, pero hay muchos otros sacrificios que usted puede ofrecer a Dios en pago de tantos pecados, de los suyos, de los míos, de la iglesia, pero al mensaje que voy es que es importante que cada pesar, que cada situación, que cada sacrificio que nosotros hagamos, lo ofrezcamos a Dios, que sea recibido por Él como un incienso agradable, como un verdadero sacrificio en pago por algo, en pago por mis pecados, en pago por los pecados de la humanidad, en pago por la salvación de las almas, en pago por la liberación de las almas del purgatorio. Hay tanto por lo cual ofrendar sacrificios, pero uno tal vez que a usted le queda más cerca y no lo deje de contemplar como una posibilidad, es el sacrificio del ayuno. El ayuno no se trata solo de dejar de comer porque creo que me voy a empezar a ver bien físicamente, no. El ayuno lo que trata es de quebrar en mi ser, en mi forma de ser, en mi personalidad, eso que yo tengo que deshacer, eso que no está bien. Entonces empiezo a formar un poco de voluntad propia, de que no voy a aguantar hasta la hora que sea, voy a dejar de comer, y aunque se me aparezca enfrente lo que se me aparezca, empiezo a formar ese carácter, esa voluntad propia de contenerme de lo que yo quisiera comerme, porque todavía no me toca. No es un tema de salud física, que de paso no le haría nada mal, excepto que usted tenga alguna condición física, pero es un tema de formar voluntad, y además es bíblico, y además, como les digo, nos ayuda mucho a quebrar en nosotros eso que estamos acostumbrados a que, bueno, sí, no debería, pero lo voy a hacer, no importa, nadie me ve. Sí, bueno, no debería, pero ¿qué? No importa. No. Es una práctica que usted pudiera hacer en casa, empezar de a poco, por ponerle algún ejemplo. Pero como le he explicado, tal vez la idea con este mensaje y lo que hemos aprendido hasta este momento de Jacinta es los sacrificios que debemos hacer para el perdón de nuestros pecados, y lo importante que esto es como parte de nuestra vida cristiana, como parte de nuestra vida como iglesia, porque así lo espera Dios. En este caso es un mensaje de parte de nuestra Madre, pero en verdad es una petición de nuestro Padre Celestial, ofrecer sacrificios en pago por nuestros pecados. Es parte de lo que hasta el momento podemos aprender, es parte de lo que hasta el momento, como les digo, usted llévese anotado para llevárselo a casa, y que estoy segura que poco a poco, como parte de ese crecimiento espiritual, vamos a ir teniendo como parte de nuestro crecer espiritual. Así que bueno, querido hermano Fetevidente, hasta aquí, como ve, hemos aprendido algunas pocas cositas importantes
de parte de una de los pastorcitos de Fátima, que es Jacinta. Al regresar, en nuestro último bloque, vamos allá a conocer entonces un poco de ese final. Estuvo enferma por algún tiempo. Esto fue la segunda en morir, muy chiquita, pero a pesar de estar ya casi en su lecho de muerte, recibe también la visita de nuestra Madre Celestial con más información para ella poder liberar su alma en paz. Así que no se vaya, ya regresamos y quédese allí. Bienvenido nuevamente, querido hermano Fetevidente, a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Y como ya pudo haber escuchado y visto, si estaba ya con nosotros desde el inicio del programa, hoy estamos hablando acerca de los pastorcitos a los cuales se les apareció nuestra Madre Celestial allá en Fátima. Mucho escuchamos acerca de las apariciones, de los mensajes, pero pocas veces hemos tenido la oportunidad de conocer a los personajes que fueron parte de esa historia, su vida, cómo eran, qué les gustaba, qué hacían en ese entonces. Bueno, ya desde el programa anterior y en este programa hoy hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco más acerca de la vida de cada uno de esos pastorcitos, de cómo era, y además, y yo creo que para mí lo más importante es que tenemos que aprender de esas historias de vida, que tenemos que aprender de esas apariciones más allá de los mensajes y más allá de lo que nos piden en esos mensajes, que ni siquiera hemos entrado en ese tema. De eso vamos a hablar más adelante, en futuros programas. Hoy estamos hablando acerca de Jacinta, una de las tres pastorcitos que estuvo en Fátima. Jacinta era la más chiquita de los tres, una niña muy jovial, muy alegre, muy danzarina, le encantaba bailar, y a partir de las apariciones que tuvo con nuestra madre y todo lo que ella pudo ver, empieza su vida a cambiar. Y sobre todo empieza a tener conciencia de lo pasajero que es esta vida terrenal y de lo que verdaderamente importa, que es la salvación de nuestra alma. Y todo lo que ella empieza a estar dispuesta a sacrificar, desde dolores físicos hasta su propia vida, en pos de la salvación de las almas, de la propia y de las del mundo entero. Empieza a tener la posibilidad de ver qué hay más allá de la muerte, privilegio que nosotros no vamos a tener muy seguramente, pero ella sí lo tuvo, y empieza en ella ese sentir de que hay algo que necesitamos hacer, porque no es posible que almas vayan al infierno. No lo concebía. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y empieza aquí tal vez el suplicio de muchos de nuestros cristianos en vida, de nosotros. No puede ser que las almas se vayan al infierno. ¿Qué hacemos? Y bueno, aquí estamos, en ese trabajo de procurar peregrinar y evangelización. Entonces, bueno, llega Jacinta a casi la parte final de su vida terrenal, con apenas 8 añitos. Cae enferma y adivine, en una situación un poco similar a la que hemos tenido durante los últimos 2 años. Una pandemia que ataca casi toda esa área de Europa y quizás otras partes del planeta, y cae con neumonía Jacinta, enferma, muy enferma, y también empieza esta última etapa de su vida a tener encuentros muy especiales y mensajes muy especiales de parte de nuestra Madre Celestial, Tomás. Como decía Sor Lucía en sus libros, ella ya tenía y percibía, muy probablemente tenía muchas apariciones privadas de la Virgen, y tenía una gracia muy especial. Por cierto, luego de las apariciones, las personas se le acercaban a Jacinta y se ponía a orar, y a todos les animaba a hacer ese rezo del rosario. Es más, rezaba el rosario con ellos, y hay muchas anécdotas de personas que luego llegaban y regresaban diciendo que se habían curado, de historias de milagros muy bonitos por lo que era la intercesión ya en vida de la oración de Jacinta. Y luego de eso ya la madre le había dicho que se iba a ir muy pronto, y eso significaba 2 años después de las apariciones, cuando ella, como dice muy bien, cumplía 8 años. En esa etapa ya se había ido Francisco, ya había fallecido. Exacto. Francisco,
casualmente también por lo que se llama la fiebre española, que te producía una neumonía fulminante, y pues en este sentido ya de Francisco conversaremos más adelante. Así es. Le dolió mucho, y sabía ya, porque la Virgen le había dicho que también ella se iba a ir pronto y que dentro de ello iba a sufrir mucho y iba a morir solita. Así es. Le tocó primero, le tocó en así efecto, tener una mucha. gran neumonía, a la cual tuvo que ir a lo que era, podríamos decir, como acá en Panamá, el centro de salud. Pero es que muchas ¿Ok? personas les tocó morir solos en esta Exacto, pandemia. en este sentido, Muchísimos. fue a lo que era el centro, el centro de salud de Vilanova Urén, que es un área cercana del área de Fátima, y en la cual tuvieron, por los relatos que existe, hacerle una toracotomía. Era tanta la cantidad de pus que tenía en el pulmón que tuvieron que abrirle la región de las costillas. ¿Y qué pasa? En el momento no tenían anestesia, porque si recuerdan era el momento donde estaba acabando la Primera Guerra Mundial y toda la anestesia la utilizaban para los soldados en la guerra. Por ende, ella aceptó el martirio de que le pudieran abrir a lo vivo para poder expulsar lo que era la pus. Y relatos del médico que la atendía decía que era tan heroico en el caso de ella, apenas verla lagrimear y decía: oh Jesús mío, es por nuestros pecados, por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, por los pecados que ofenden el Inmaculado Corazón de María y por el Santo Padre. Eso es algo que yo como médico sé que es horrendo en dolor, permitir que le abran aquí a nivel de un costado para permitir el drenaje de la pus. Sin anestesia. Sin anestesia. Y en este sentido ella lo toleró, y cuando decía, pero ¿te duele? Decía, sí, pero todo lo hago en reparación por los pobres pecadores. Todo lo hago por los pobres pecadores. Llegaba un momento en que sufría tanto dentro de su situación pulmonar, de su situación de enfermedad, que no quería que la mamá sufriera. Y cuando le preguntaban cómo se sentía, decía, me siento bien. Pero cuando se confesaba con Lucía, que era su gran amiga, decía pues que no quería que la gente sufriera, y todo lo entregaba por la conversión de los pobres pecadores. Toda su vida en este punto se dedicó, en su corta vida, a reparar por los pobres pecadores para que no fueran al infierno. Y Katia, importante, todavía decía Lucía, ¿qué harías si tuvieras la potestad? Diría, yo quisiera vivir un poquito más, me duele no hacerlo para no poder seguir pidiendo y sufriendo y haciendo penitencia por los pobres pecadores. Qué alma tan dada al prójimo. Y tan consciente. Tan consciente de ello, al punto que la va llevando esto, permiten que ella pueda volver a la casa. Sufría mucho, no se alimentaba bien. Todo eso, es más, la mamá quería alimentarla, ella no quería, le daban leche que no le gustaba, y todavía le decía a Lucía, pero mira, aliméntate y demás. Dice, lo voy a hacer para entregar eso como sacrificio por la conversión de los pobres pecadores. Convirtió toda su vida en un proceso de reparación al Inmaculado Corazón de María, de conversión de los pobres pecadores, para evitar que las almas y los pobres pecadores fueran al infierno, y pedir siempre por el Santo Padre. Y así lo hizo hasta sus últimos momentos. Sabía, porque la Virgen le había dicho, que en efecto ella iba a morir solita, iba a morir en un hospital que es el Hospital de Santa Estefanía, existe casualmente en Lisboa, y en este punto se tiene casualmente en la actualidad el lugar donde estaba su camita y donde ella falleció sola, no podía nadie acompañarla en el momento. Lloraba mucho cuando se despidió de Lucía. Así es. Y en este sentido, consciente que tal vez sería la última vez que se vería. Y fíjate que en este punto le decía, y cuando se iba le decía a Lucía, tú sigues orando por mí, que voy a estar solita, que cuando yo me muera, yo en el cielo, yo voy a orar por ti, por la misión que la Madre te encomendó. Y seguiré orando por los pobres pecadores, por la conversión de las almas y por el Santo Padre. En ese sentido, dejaba, como quien dice, en manos de Lucía esa gran encomienda que la Virgen le había dado de promover la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y sufriendo mucho decía, lo único que me duele mucho es no poder tener más tiempo para ofrecerlo por la conversión de las almas. Toda esta circunstancia se daba en un momento muy difícil para Lucía. También era
su gran amiga después de todo lo que él acompaña en este momento. Claro. Y todo este camino en tan corto tiempo hace que sea una niña santa, al punto que se tuvo en esta cercanía, en este sufrimiento, mucho más la cercanía de la Virgen y permitió tener las apariciones, de las cuales comentaba mucho con Lucía, y entre ellos le decía cuáles eran por lo menos los pecados que más llevaban al infierno a las personas, y le hablaba de los pecados de la carne. Era de las cuales eran los pecados que más nos alejaban de la voluntad del Señor y más nos acercaban al infierno. Todo este tipo de circunstancias, cómo poder nosotros poco a poco ofrecer penitencia y sacrificio, y animaba a hacerlo por la conversión de los pobres pecadores, porque ella no podía concebir que habían hombres que murieran de esa forma, que persistieran en el infierno o se fueran al infierno por el efecto de sus propios pecados. Y por ende ella se desvelaba y moría casualmente viviendo esta vida de misericordia y reparación, con el fin de que ninguna alma se perdiera, que era al final esa gran connotación y esa gran gracia que le había dado la madre. Como decía Lucía, creía que de los tres, la que tenía una mayor filiación espiritual con la madre lo logró tener Jacinta, y es lo que ha hecho actualmente Katia, que ella esté en los altares en conjunto con su hermano. Son santos, aún siendo niños, son los dos primeros santos niños que son santos no por haber sido muertos o no ser mártires, sino por su propio camino de santificación. Y fíjense en qué tan corto tiempo, solo con el efecto de abrir el corazón en el momento que la Virgen le pidió en este punto si querían ofrecer sacrificio por la conversión de los pobres pecadores, y ellos dieron el sí. Asimismo como lo hizo la Virgen María en algún momento, en ese momento de la aparición del ángel a ella, en donde ella pues aceptaba lo que era la concepción y la venida de nuestro Señor Jesucristo como Redentor y Salvador de la humanidad. Asimismo lo hicieron estos pastorcitos, y nos queda a nosotros ahora, Katia, el efecto de dar el sí, casualmente, a darnos al prójimo, a hacer penitencia, a hacer ayuno, a hacer oración por la conversión de los pobres pecadores. Y ojo, como siempre he dicho, conversando conmigo mismo. No puedo yo dar algo a las personas que no tengo yo. Entonces, definitivamente tenemos que comenzar con nosotros. Si todos y cada uno de nosotros como cristianos comenzamos una vida de oración y penitencia a imitación de estos santitos, como lo hizo Santa Jacinta, y lo veremos después de lo que es San Francisco y la venerable Lucía, porque todavía no ha sido llamada a los altares. En este sentido, pues estamos viviendo una vida de santificación por la conversión de las almas. Y por cierto, primordialmente la mía. Y si cada uno de nosotros lo hace primero para con uno, muchas almas se van a salvar. Y seremos nosotros entonces testimonios para que otras almas se salven, Katia. Así es. Yo siempre he dicho, Tomás, que lamentablemente, bueno, en algunas ocasiones pasamos por el Génesis así como quien está leyendo una historia fascinante. Pero si usted se detuviera, la invitación se la hago, a leer el Génesis muy detalladamente, usted va a recapitular que nosotros fuimos hechos del barro, es cierto, pero una vez que fuimos formados, ¿qué dice el Génesis? Que Dios sopló aliento de vida. Es decir, que usted y yo estamos formados por materia de barro que va a ir a la tierra de regreso, y por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Eso conforma nuestra alma. Entonces, si entendemos esto como nuestros dos componentes, vamos a entender por qué. Usted no ha escuchado esa, y Tomás también, esa frase que dice, es que sí, lo tengo todo, pero me siento vacío. Ay, sí, pero tú, ¿cómo así? Que tienes tanto, pero es que, no, es que yo me siento. Eso no es más que la ausencia de esa cercanía con Dios, porque nuestra alma está hecha del Espíritu de Dios. No somos solo órganos, hueso y piel. Tenemos alma y nos las dio Dios. Entonces, entendiendo esto como parte de nuestra génesis, entenderemos la importancia de tener esa cercanía con Dios para el alimento de nuestra alma.
y para la salvación de nuestra alma. De verdad yo espero que este ejemplo de Jacinta nos haya dado a todos mucho material para llevarnos a casa, para aprender, para estar conscientes de la importancia que tenemos de que este paso por la vida terrenal lo que debe servirnos es para sumar a los sacrificios de la salvación de las almas y, como bien decía Tomás, de que esa cercanía con Dios nos haga y nos llene el alma y nos dé esa alegría que lo material jamás nos va a poder llenar. Querido hermano y amigo Fetevidente, hasta aquí este programa Un Nuevo Pentecostés Mariano. Como le hemos comentado antes, vamos a seguir conociendo acerca de los otros pastorcitos y seguramente vamos a seguir aprendiendo muchísimo más de ellos, sí. Tomás, ¿cierto? Claro que sí. Recuerden algo, siempre el Señor nos va a dejar un espacio en el corazón que lo único que lo puede cubrir es Él. Así es. Y por ende, si mientras no estemos nosotros llegados a Él, siempre nos va a ser un vacío. Y siempre el único que lo va a poder llenar es Él. Así que ánimo, hermano Fetevidente. No tenemos tiempo para más, entonces nos veremos en el próximo programa de esta serie de los pastorcitos de Fátima. Ave María. Que Dios los bendiga.